Hello, una vez más estamos aquí para disfrutar de este momento maravilloso como es la meditación y de la palabra del Señor, que es tan importante, como siempre lo he dicho antes. Mientras estemos edificados en la palabra de Dios y cambiemos de paradigmas que se nos han metido en las diferentes sectas y religiones y comenzamos a ver la palabra de Dios como debe de ser verdadera. Porque algunos son bastante tercos, no les gusta cambiar de paradigma, creen que están creyendo una verdad y que la sorpresa tan grande será cuando se encuentran desnudados completamente de esas falacias y mentiras y doctrinas que no ayudan a nada. Así que si vivimos en el siglo XXI donde hemos desarrollado mucho en conocimiento, ciencia, nos hemos acercado más a muchos medios de comunicación, escuchamos parlantes, bastante gente, unas están bien, otras están bastante erradas y pues de eso hablamos para que ellos cambien su paradigma, mediten, razonen y no sean como los fanáticos, porque a veces creo que es fanatismo cuando creemos que nuestra secta o nuestra denominación o los que piensan de esa manera doctrinales estaban bien. Aún los reformadores tuvieron problemas grandes en su contexto contemporáneo analizaban la escritura de una forma que pues hoy en día deja mucho que desear. Como dicho anteriormente, mi contexto histórico que vivo hoy, en el siglo XXI, con 8.200 millones de personas viviendo en el planeta Tierra, no es el contexto que ellos tuvieron. Y pues en esa manera o esa forma, como dice la escritura, el Señor pasó muchas cosas por ignorancia debido a que pues estaban habiendo muchos cambios. Pero hoy en día hemos llegado a un momento en que nosotros tenemos que escudriñar las escrituras, inclusive aceptar muchas cosas que se nos hace chocante de los conocimientos de la palabra de Dios. Hay palabras que se utilizan en muchos lugares donde la gente, pues cuando oye hablar del nombre, como dicen Dios, y he analizado mucho, he hablado con ustedes muchas veces acerca de que ese concepto de Dios no significa absolutamente nada, porque Dios es todos tienen dioses, pero los dioses de la gente tienen nombre. El nombre del Padre de nosotros tiene un nombre. Cuando hablamos de ese nombre, todo el mundo comienza ese es judío, dice. No, es necesario que nosotros razonemos de una forma en que podamos ver que las cosas van caminando para bien de nosotros. Y hemos estado hablando acerca del tiempo de Dios es perfecto y hemos estado analizando las 70 semanas de Daniel. Y hoy llegamos a la parte final. Espero que les haya servido de mucha bendición a todos aquellos que comenzaron con el primer set, que son 4. Eh, Escuchar historia bastante, que a algunos no les gusta, dicen, predica la palabra de Dios. Qué gente más que fanática. No es así, la palabra de Dios es historia también. Y las profecías son historias. Tenemos que analizar desde ese concepto. Y ahora la parte más baja, estamos, como dice, estamos en los pies de barro y hierro de la estatua de conocer, ya vamos a llegar a los dedos. Y algunos ni han analizado qué parte principal juega en el fin del tiempo los dedos, los 10 dedos que están en la parte baja de la estatua. Nada como nosotros. Estamos ahí nosotros en los pies de barro. Ahí tenemos que detenernos un poco y analizar bien todas las cosas y algunos ni explican qué significa eso. Pero bueno, la historia lo dice mejor que todo. Y cuando utilizamos la escritura con reglas válidas de interpretación, llegamos a una conclusión bastante que nosotros bajo, estamos errando en el bien, vamos errando bien. Entonces ahora le hablaré de la parte final el estudio del tiempo de Dios es perfecto. Las 70 semanas explicadas con precisión. Si el año 30 después de Cristo es el año de la muerte de Cristo, la profecía de las 70 semanas no tiene margen de maniobra. Hay una armonía sorprendente desde varios puntos de vista. Considere lo siguiente. Primero, las 70 semanas tienen que empezar con un año dominical, porque una semana de año siempre empieza con un año dominical. La sincronicía de la semana de años de la
Éxodo y el año 30 después de Cristo demuestra que el año 457 antes de Cristo es un año dominical. Segundo, las 70 semanas tienen que comenzar con un año de jubileo debido a la especificación de 7 semanas y 62 semanas. La sincronía de los ciclos de jubileo a partir del año del Éxodo confirma que 457 a.C. es un año de jubileo y según Lucas 3, Jesús comenzó su ministerio 483 años después, en el año dominical de la 70ª semana, el año 27 después de Cristo. Tercero, la aparición de los sabios de Oriente en el momento del nacimiento de Jesús confirma su comprensión de las 69 semanas mencionadas en Daniel 9. Ninguna otra profecía de la Biblia enseña el momento del nacimiento de Cristo. Cuarto, según Lucas 1:17, Juan el Bautista comenzó su ministerio antes de que apareciera Jesús. El bautismo del Mesías ocurrió durante el año 15 de Tiberio César, que es el año 27 después de Cristo, que es el primer año de la 70ª semana. Quinto, el calendario de los jubileos y el decreto de Artajerjes del año 457 a.C. obliga a que el año 30 después de Cristo sea el año medio de la 70ª semana. Jesús murió justo en el momento adecuado. Sexto, la posición astronómica del Sol y la Luna es el año 30 después de Cristo. Confirma que Jesús y sus discípulos comieron la Pascua en el momento correcto según el calendario del Todopoderoso. Séptimo, las acciones de los judíos y su uso del método de la primera luna creciente son coherentes con el curso de los acontecimientos descritos en los 4 evangelios. Jesús fue crucificado el día en que se sacrificó el Cordero Pascual Nacional, el viernes 7 de abril del año 30 después de Cristo. 8. Constantino se refiere al hecho de que los judíos frecuentemente observaban 2 Pascuas en el mismo año y utilizó esta anomalía para evitar que los cristianos dependieran de los judíos para fijar la fecha de la Pascua. 9. Los escritores de los 4 evangelios están en perfecta armonía sobre el tiempo de estos eventos. Cuando se combinan estos 9 puntos, se elimina todo margen de maniobra en cuanto al momento en que se produjo la 70ª semana. Ningún otro marco temporal puede cumplir o satisfacer la sincronía profética o astronómica requerida para la 70ª semana. La abrumadora abundancia de hechos armoniosos respalda la conclusión de que la 70ª semana tuvo lugar desde la primavera del año 27 después de Cristo hasta la primavera del año 34 después de Cristo. El año del favor del Señor. Notemos lo que Lucas dice acerca de los primeros días del ministerio público de Cristo en el año 27 después de Cristo. Él, Jesús, fue a Nazaret donde se había criado y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a sus costumbres y se levantó a leer. Le dieron el rollo del profeta Isaías y al abrirlo halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Luego enrolló el rollo, se lo devolvió al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas 4, 16, 21. Algunas personas tuercen estas palabras para entender que el año 27 después de Cristo es un año de jubileo. Afirma que Jesús expresó la idea de la libertad de la esclavitud en este pasaje porque el primer año de su ministerio fue un año de jubileo. El problema con este argumento es que los esclavos no eran liberados en el año de jubileo. Los esclavos debían ser liberados al final de cada año de viernes, Éxodo 21:2, Jeremías 34, 13 al 16. Debido a que el Eterno requería que los esclavos fueran liberados al final de los años de viernes, no había esclavos al comienzo de un año de jubileo, el año 50. Además, si el año 27 después de Cristo fuera un año de jubileo o incluso un año sabático, entonces se requerían varios cambios de fecha que la historia y la profecía no respaldan. Los datos astronómicos del año 30 después de Cristo, más la armonía de los evangelios, más el recuento de años establecido en la profecía del Antiguo Testamento, constituyen un argumento irrefutable. Las palabras de Jesús en Lucas 4 deben entenderse dentro del contexto de que el año de la gracia del Señor es el primer año de la 70ª semana. La profecía de Daniel se cumplió cuando Jesús pronunció estas palabras: el Mesías había aparecido. El tiempo es constante. El tiempo en la Tierra ha sido constante desde la creación. Por lo tanto, las posiciones del Sol y la Luna se pueden calcular en largos periodos de tiempo.
Cualquier desviación de esta constante requiere cambios masivos en la física planetaria. El tiempo es un continuo constante interrumpido y cualquier manipulación de la fecha distorsionada todo hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. En Lucas 3 encontramos que Jesús fue bautizado el año 27 después de Cristo y en Lucas 4 comenzó su ministerio con la declaración registrada en los versículos 16 al 21. La expresión para proclamar el año agradable del Señor que utilizó Jesús indica que Él, el Eterno, en la carne, había venido del cielo para marcar el comienzo del reino del Todopoderoso. Si Israel estaba dispuesto. Regreso a las declaraciones de Gabriel. Dada la cantidad de información examinada hasta ahora, tal vez debe recordarles que todavía estamos estudiando Daniel 9. Los comentarios de Gabriel a Daniel fueron breves, pero estaban llenos de significado. Anteriormente, en este capítulo, para ofrecer las observaciones de Gabriel a Daniel en 6 declaraciones. Ahora que se ha examinado el propósito de las 70 semanas y se ha examinado el momento del ministerio y la muerte del Mesías durante la 70ª semana, las declaraciones finales de Gabriel sobre Israel son muy tristes. Israel podría haberlo hecho muy bien. Israel podría haber sellado este segmento de la visión y la profecía, pero no cooperó con el Eterno. Gabriel predijo: después de ser reconstruido Jerusalén y el templo serán destruidos nuevamente. Quinto, se han decretado guerra y desolaciones sobre los judíos y Jerusalén. Sexto, el destructor continuará su trabajo mortal hasta el fin de los tiempos. Considere este texto. Después de las 62:7, el ungido será cortado y no tendrá nada. El pueblo de un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. El fin vendrá con un diluvio. La guerra durará hasta el fin y las desolaciones han sido decretadas. Daniel 9:26. Este versículo dice varias cosas acerca de Jesús y Jerusalén. El versículo 26 predice que el Mesías será rechazado y repudiado, cortado de Israel, como en el sentido de no tener herencia. Luego Gabriel le dijo a Daniel que Jerusalén y el templo reconstruido serán destruidos nuevamente por el pueblo de un gobernante que ha de venir. Unos 600 años después, Jesús mismo predijo que el segundo templo sería destruido cuando dijo a sus discípulos: veis todas estas cosas, señalando hacia Jerusalén y el templo. Les preguntó: les aseguro que aquí no quedará piedra sobre piedra, todas serán derribadas. Mateo 24:2. Los romanos cumplieron esta profecía en el año 60 después de Cristo. Cuando atravesaron los muros de Jerusalén, un soldado arrojó una tea encendida en el complejo del templo. Miles de judíos se habían encerrado en el templo pensando que el Eterno no permitiría que su santo templo fuera destruido. Estaban equivocados. El fuego encendió rápidamente el cedro que adornaba enormemente el edificio. Para escapar del fuego, los judíos abrieron la enorme puerta del templo. Mientras corrían para escapar del fuego, los romanos los masacraron. Tantos judíos fueron asesinados ese día que la historia dice que la sangre fluyó por los escalones del templo como un río. Debido al intenso calor del fuego, millones de dólares de ornamentación de oro, utensilios y orfebrería se derritieron y el metal quedó líquido, fluyó hacia las grietas de las piedras utilizadas para construir el templo. Para recuperar el oro, los soldados romanos literalmente destrozaron el templo piedra por piedra. Otro punto interesante se encuentra en la elección de palabras de Gabriel. Él dijo: el pueblo de un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Por qué dijo a Gabriel pueblo de un gobernante? Estas palabras tienen un contexto y un significado que deben entenderse. En el versículo anterior, Gabriel dijo: desde la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta que venga el ungido, el gobernante. No obstante que al ungido Mesías se le llama gobernante, Gabriel elevó la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo a la de un decreto divino emitido por el gobernante, Jesucristo mismo. Los romanos fueron enviados a destruir Jerusalén por uno que gobierna por encima de los demás. Los romanos eran siervos involuntarios del Eterno, al igual que los babilonios habían sido siervos involuntarios del Eterno. Jeremías 25:9. Cuando destruyeron Jerusalén la primera vez, si Israel hubiera cooperado con el Todopoderoso, el mundo habría disfrutado de un resultado glorioso. Cuando Jesús vino a la tierra, el reino del Eterno se habría establecido. Israel habría sido un reino de sacerdotes, la cabeza de todas las naciones y no la cola. Desafortunadamente, Israel se negó a aceptar al Mesías y someterse a su verdad. Por lo tanto,
el gobernante los rechazó nuevamente. Mateo 23, 37 y 38. Y en el año 70 después de Cristo destruyó Jerusalén. La expresión, el fin vendrá como un diluvio, describe con precisión la destrucción de Jerusalén por parte de Roma. Los romanos literalmente se llevaron todo lo que tenía valor, como un diluvio se lleva todo lo que encuentra a su paso. En la antigüedad, la fuerza más destructiva conocida por la raza humana era un diluvio de agua. Un muro de nieve derretida que descendía por un barranco de montaña en primavera era una fuerza aún más devastadora que el fuego. Un diluvio de ese tipo podría arrancar enormes muros de piedra y enterrar ciudades en lodo y escombros, haciendo imposible o impráctica la recuperación. O sea, 5:10, Isaías 59:19, Isaías 8:6. Las palabras de Gabriel se cumplieron en el año 70 después de Cristo, cuando la destrucción de Jerusalén y su templo llegó como un diluvio devastador. Gabriel dijo, la guerra continuará hasta el fin y se han decretado desolaciones sobre Jerusalén. La historia de la ciudad de Jerusalén desde el año 70 después de Cristo ha sido una historia de guerra y derramamiento de sangre, y esto continuará hasta el fin de los tiempos. Contrariamente a todo esfuerzo humano, Jerusalén no ha estado en paz y nunca lo estará. Jerusalén no es la ciudad del Todopoderoso. Dos culturas y religiones no pueden habitar el mismo espacio y estar en paz. Los hombres pueden negociar un alto del fuego temporal y Lucifer puede establecer su trono en Jerusalén cuando aparezca en la tierra, pero no habrá paz ni seguridad duradera en Jerusalén. El Eterno lo ha decretado. Escuchen ustedes, dispensacionalistas, están tan ansiosos de construir el tercer templo. Gabriel dijo, y sobre las abominaciones vendrá el desolador hasta que la destrucción total, la que está decretada, se derrame sobre el desolador. Daniel 9:27. La última parte del versículo 27 es difícil de traducir sin problemas al español. Esto explica por qué encontramos una redacción tan diversa en diferentes traducciones de la Biblia. Después de revisar varias traducciones respetadas, he deseado utilizar la nueva Biblia estándar americano para este versículo en particular, porque las ideas expresadas en esta traducción son más fáciles de entender. Gabriel predice que un destructor invisible, Lucifer, continuará causando desolaciones mucho después de que Jerusalén sea destruida. Su ira contra el pueblo del Eterno no terminará hasta que la ira del Eterno se derrame sobre él. Tal vez recuerde de Daniel 8 que el rey de rostro severo finalmente se hará visible. Cuando aparezca, destruirá todo a su paso, incluso al pueblo santo. Daniel 8 también nos asegura que este gobernante será llevado a su fin, pero no por poder humano. En las últimas tres declaraciones de Gabriel se predice una gran tragedia. Estas declaraciones son convincentes y aleccionadoras porque el desastre de Israel podría haberse evitado. Jesús clamó, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de la sala, pero no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Mateo 23, versículos 37 y 38. Juan resumió la rebelión de Israel y su rechazo al Mesías en un versículo cuando escribió, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. Las 2300 tardes y mañana, antes de terminar con este estudio sobre Daniel, es necesario abordar una última cuestión de hecho. No es posible determinar el tiempo de los 2300 días de Daniel 8:14 sin entender primero las 70 semanas de Daniel 9. Repasemos nuestro análisis de las 2300 tardes y mañanas y planteemos dos preguntas. ¿Interpreta el Todopoderoso los 2300 como 2300 días o 2300 años? ¿Y cuándo comienza? Son preguntas válidas que merecen respuesta cuidadosa. Los 2300 días de Daniel 8:14 comparten cierta similitud con el tiempo, los tiempos y la mitad de un tiempo, 1260 años, mencionada en Daniel 7:25, porque a ninguno de estos periodos de tiempo se le da una fecha de inicio. Esto no es un gran problema porque ambos periodos de tiempo tienen una duración definida y terminan con un evento que puede identificarse. Por lo tanto, podemos calcular hacia atrás desde el evento del final hasta una fecha de inicio. Evidentemente, el Eterno no dio un evento de inicio en ninguna de estas profecías porque la información en Daniel estaba sellada hasta el tiempo del fin.
Para ser franco al respecto, la generación que realmente necesita entender Daniel y Apocalipsis es la generación que experimentará los eventos finales de la historia de la tierra, la gran tribulación. Dado este énfasis en la generación final, los siguientes pasos me han llevado a concluir que los 2300 días de Daniel 8:14 representan 2300 años. Además, concluyo que comenzaron al mismo tiempo que las 70 semanas de Daniel 9:457 a.C. Paso primero. Daniel escribió: aún estaba yo hablando y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y presentando mi súplica al Señor, mi Todopoderoso, por su santo monte, cuando aún estaba en oración. Gabriel, el hombre que había visto en la visión anterior, Daniel 8, vino a mí huyendo como a la hora del sacrificio de la tarde, me instruyó y me dijo: Daniel, ahora he venido para darte entendimiento y sabiduría. Tan pronto como comenzaste a orar, se te dio la respuesta, la cual he venido a comunicarte porque eres muy estimado. Por tanto, considera el mensaje y entiende la visión anterior en Daniel 9:20 al 23. Daniel identifica a Gabriel como el hombre que había visto en su visión anterior, Daniel 8:16 al 19. Gabriel le dijo a Daniel que había venido para darle a Daniel entendimiento y sabiduría sobre la visión anterior. ¿Cuál visión? La visión anterior dada a Daniel está registrada en Daniel 8. Esta es la visión donde Daniel se encontró con Gabriel. No tiene sentido que Gabriel diga: acabo de ser enviado a ti para darte visión y entendimiento acerca de una visión que aún no existe. Las observaciones de Gabriel indican que Daniel 9 está íntimamente conectado con Daniel 8, lo que sugiere que hay una relación entre los 2300 días de Daniel 8 y las 70 semanas de Daniel 9. Paso 2. Note las palabras de Gabriel 67 están decretados para tu pueblo, Daniel 29:24. La palabra hebrea traducida decretado o determinado viene de la palabra hebrea chatak, que significa cortado o determinar por separación. Esta palabra hebrea se usa una vez en la Biblia, pero lo que por sí sola no puede resolver muchas preguntas. Sin embargo, hace una contribución importante a nuestra comprensión de las 70 semanas. La palabra indica que un periodo de tiempo más pequeño, 70 semanas, es cortado o separado de una unidad de tiempo más grande, 2300 años. Esto puede sonar demasiado simple, pero el siguiente proceso es muy importante. El calendario del jubileo obliga a 70 semanas a representar 490 años y el calendario del jubileo obliga a los 2300 días a representar 2300 años. Por lo tanto, el corto periodo de tiempo de 70 semanas se corta del periodo de tiempo más grande de los 2300 años o 2300 días. En otras palabras, las 70 semanas Daniel 9 están separadas de los 2300 años dados en la visión anterior de Daniel 8. Gabriel fue enviado a Daniel en la primera edición para explicar el poder del carnero, el macho cabrillo y el cuerno, Daniel 8. Y Gabriel fue enviado a Daniel en la segunda visión con una respuesta a la pregunta de Daniel. Daniel quería saber cómo encajaba Israel en el panorama más amplio del Todopoderoso. Daniel quería saber cómo encajaba Israel en el panorama más amplio. Los detalles presentados en Daniel 9 se refieren a la nación de Israel y pertenecen a la profecía más amplia de Daniel 8. Dado que el decreto para restaurar Jerusalén y reconstruir el templo en Daniel 9:457 a.C. se emitió durante el tiempo del reino del carnero de Daniel 8, 538 al 331 a.C. Existe un vínculo sólido entre el momento de Daniel 8 y Daniel 9. He aquí una ilustración que muestra cómo funciona la palabra shatak. En este contexto, supongamos que su hijo le pregunte si puede ir a jugar con los niños de la casa de lado. Usted nota que el cubo de basura de la cocina está lleno, así que le dice: puede ir a jugar durante una hora, pero tu hora incluye sacar la basura. En esta ilustración, el tiempo necesario para sacar la basura se corta o se separa de la hora asignada con los niños de la casa de al lado. Y sabemos que en una situación así, la basura probablemente desaparecerá en un abrir y cerrar de ojos. Por supuesto, la palabra Shatak no nos dice si las 70 semanas están separadas del principio o del fin de los 2300 años, pero la palabra indica que las 70 semanas están separadas de los 2300 años porque no hay otro periodo de tiempo en Daniel 8.
En un momento se dirá más acerca del comienzo, digamos, periodo de tiempo con el decreto de Atajerje, 457 a.C. Paso 3. 2.300 días tienen que ser interpretados como 2.300 años por dos razones. Primero, la regla 4 mencionada al final de capítulo 1 requiere que los días se traduzcan como años durante el funcionamiento del calendario del jubileo. Segundo, si 70 semanas suman 490 años, usando la escala de un día para un año, entonces los 2.300 días tienen que usar la misma escala y representar años también, porque una persona no puede separar 490 años de 2.300 días literales, alrededor de 6 años y 4 meses. Sin embargo, es posible cortar 490 años de 2.300 años si las 70 semanas son cortadas de los 2.300 años. Esto fuerza a los 2.300 años a entrar al funcionamiento del calendario de jubileo. Interpretar los 2.300 días como 2.300 años es coherente con la regla 4 que establece que el Eterno calcula el tiempo apocalíptico de dos maneras, un día por año y ve como tiempo literal. La ausencia del calendario del jubileo determina cómo el Eterno mide el tiempo. Paso 4. A veces una respuesta a una pregunta profética puede darse con pocas palabras. Sin embargo, hay segmentos de la profecía bíblica que requieren mucha información de fondo antes de que una respuesta tenga mucho sentido. El tiempo de los 2.300 años es un tema de este tipo. Hemos examinado muchos detalles en este estudio y es posible que no veamos el bosque cuando estudiamos un árbol. En vista de esto, se ofrece la siguiente observación para su consideración. Recuerde que el libro de Daniel contiene un conjunto de profecías no condicionales. En otras palabras, todo lo que se le da a Daniel es un bosqueo de los planes predeterminados del Eterno para la tierra. Por ejemplo, el Eterno determinó que Babilonia caería ante los medos y los persas, y que Medo Persia caería ante los griegos, y se predijo que los santos serían entregados al poder del cuerno pequeño durante 1.260 años. Todos los eventos predichos en Daniel no son no condicionales. Mientras Daniel recibía visiones de eventos no condicionales, Ezequiel recibía una serie de visiones condicionales del Eterno. Las visiones dadas a Ezequiel son muy diferentes a las visiones dadas a Daniel. Las visiones dadas a Ezequiel eran condicionales. Ezequiel está en Babilonia, igual que Daniel, pero el Eterno le dijo a este profeta que, primero, él destruyó Jerusalén y el templo porque Israel violó el plan ideal, el plan A. Sin embargo, el Eterno también le dijo a Ezequiel que tenía un plan redentor para Israel, el plan B. El cumplimiento del plan B requiere que la plena cooperación de Israel. El Eterno le dará a Israel una oportunidad más para lograr todo lo que él quería. Mirando las visiones dadas a un profeta, encontramos que el Todopoderoso pone dos condiciones en el plan B. Primero, el tiempo asignado es de 70 semanas, contando desde el decreto de Atarjere en 457 antes escrito. Segundo, el plan B puede llevarse a cabo solo si la mayoría de las personas en Israel experimentan el milagro de nacer de nuevo. Ezequiel 36, 25 al 27. Consideremos el contraste entre las profecías de Daniel y los de Ezequiel. El Eterno le dijo a Daniel lo que sucedería si Israel no cooperaba. El Eterno le dijo a Ezequiel lo que sucedería si Israel cooperaba. El punto es que el Todopoderoso corta 70 semanas de los 2.300 años para darle a Israel una oportunidad de terminar, sellar las visiones y profecías de Daniel. Si Israel hubiera cooperado con el Todopoderoso, las profecías de Daniel no se habrían cumplido. Las profecías de Daniel habrían permanecido en secreto para siempre. No está el todo por hacer esto antes. Si Israel hubiera cooperado con el Eterno en el mismo momento del Éxodo, la primera generación no habría tenido que morir en el desierto. El Eterno estaba dispuesto a poner a los hijos de Israel en la tierra prometida dentro de los 2 años de haber salido de Egipto. Cuando se ven los 2.300 años desde esta perspectiva, tiene sentido que un todopoderoso benévolo cortara 70 semanas desde el comienzo de una profecía más larga para darle tiempo a Israel para que cooperara. Aunque el Eterno le dijo a Daniel que Israel fracasaría y que la ciudad y el templo serían destruidos nuevamente, el Eterno estaba dispuesto a darle a Israel una oportunidad más. Qué maravilloso es nuestro Padre Celestial. Qué Salvador tan maravilloso. Es asombroso darnos cuenta de que el Todopoderoso no nos trata según su perfecto conocimiento previo. Nos trata compasivamente según su maravilloso amor. Cuando comenzamos a ver estos elementos del carácter de nuestro Padre Celestial desplegarse a partir de la profecía, sabemos que estamos
en el camino correcto. Paso 5. Como el Eterno es el arquitecto de la profecía bíblica, la armonía perfecta se encuentra en la suma de todas las partes. Recuerden, ninguna de las 17 profecías de Daniel y Apocalipsis es independiente. Cada profecía aporta algo muy importante a un panorama mucho más amplio que abarca muchos siglos. Las 70 semanas de Daniel 9 no están aisladas en las profecías de Daniel 2, 7 y 8 y otros pasajes. Cada una de las 17 profecías revela una parte del panorama general. El Eterno es el diseñador de esta gran matriz, lo que significa que el resultado será armonioso. Cada profecía requiere que las demás estén presentes y a su vez apoye a quienes la rodean. A menudo he comentado, una persona tiene que entender todo el asunto antes de poder apreciar algo. Una persona necesita tener un conocimiento práctico de 4 reglas antes de que todas las piezas, tanto de Daniel como de Apocalipsis, se unan y se alineen armoniosamente. Colocar bajo, mal, 2300, 2.3 o 2300 años o incluso 2300 días puede crear problemas que no se pueden resolver más adelante. Este punto se demostró en nuestro estudio sobre Antíoco IV. Si seguimos reglas válidas, la suma de todas las partes proféticas producirá una verdad armoniosa. La razón más convincente para interpretar los 2300 días como 2300 años y comenzar este periodo de tiempo con las 70 semanas de Daniel 9 es la armonía que produce. Por supuesto, lleva un tiempo descubrir y comprender esta armonía porque no hay sustituto para el conocimiento y la comprensión. Estudia atentamente las siguientes declaraciones y consúltelas para ver si puede identificar el momento de declaración. El decreto de Atarjeres en el año 457 antes que esto marque el comienzo de las 70 semanas. Observe que este evento comienza durante la época del carnero que se analiza en Daniel 8. En Daniel 8 se ve el año 457 a.C. Si los 2300 días de Daniel 8 y 14 se interpreta como 2300 años, las 70 semanas pueden cortarse de este periodo de tiempo mayor, aunque la Biblia no dice explícitamente que las 70 semanas se cortan al comienzo de los 1300 años. La matriz resuelve esta cuestión. Daniel vio la purificación del templo y del cielo. Daniel 7, 9 al 10. Sabemos que este acontecimiento tiene que ocurrir después de 1798, cuando el anciano de día tomó su asiento, aunque no hemos examinado los 7 sellos del Apocalipsis. La apertura del tercer sello se alinea armoniosamente con 1844. 2300 años comenzaron en la primavera de 457 a.C. y terminaron en la primavera de 1844. Jesús comenzó a limpiar el templo del cielo en la primavera de 1844. 3. El ministerio público de Jesús, 27 del 30 después de Cristo, afirma la ubicación de la 60ª semana y la exactitud del decreto del 450 antes de Cristo según Daniel 9. Jesús murió a mediados de la 60ª semana. La sincronicidad del sol y la luna y la presencia de dos calendarios diferentes en Israel se alinean armoniosamente y en conjunto confirman la fecha de su muerte, el 7 de abril del 30 después de Cristo. La certeza del 457 a.C. como fecha de inicio de las 70 semanas también asegura la certeza de la terminación de los 2300 años en 1844. El cuerno pequeño de Daniel 7 persiguió a los 70 a los santos durante 1260 años. Como se predijo, la persecución de los santos terminó en 1798, por el que el anciano de día emitió un juicio, una orden de restricción a favor de los santos desde su trono en el cielo. Daniel 7, 21 al 22. Este evento en el cielo está directamente relacionado con la caída del papado en la tierra. Los generales Walter Berthier capturaron al papa y lo exiliaron en febrero de 1798. En ese momento, el control de la Iglesia Católica Romana sobre Europa estaba casi fatalmente herido. Daniel 7:26. Desde la firma del Tratado de Letrán, el 11 de febrero de 1929, esta herida fatal ha estado sanando. Apocalipsis 13:1. Daniel 7 se encuentra el número que dado de la fecha de 1798, analizando la profecía. Jesús fue considerado digno de recibir la tierra como su reino en 1798, también 7, 13 al 14. Aunque no se han examinado todavía los 7 sellos de Apocalipsis, se presenta la siguiente declaración para ayudarle a ver una matriz cada vez más amplia.
Apocalipsis 4 al 6, Jesús comenzó a abrir los sellos, abrió el tercer sello en 1844. Como resultado, la gente de la tierra llegó a comprender la purificación del templo del cielo. El tribunal de juicio de Cristo ha estado en marcha desde 1844, según de Corintios 5, 10. 7. Al final de 2300 años, en la primavera de 1844, Jesús comenzó a revisar los libros de registro y a juzgar a los que habían muerto. Jesús estaba juzgando a los muertos para ver quién vivirá en su reino. Si se descubre que una persona es rebelde, Jesús asigna la culpa al pecador sobre su propia cabeza. Si se descubre que una persona es sumisa al Espíritu Santo, la culpa del pecador se asigna a Lucifer, el chivo expiatorio. Finalmente, el templo del cielo será limpiado del pecado cuando suene la séptima trompeta de Apocalipsis 11, Apocalipsis 15, versículos 7 y 8. Los habitantes del mundo comenzaron a oír en 1844 acerca de la purificación del templo del cielo, porque el tercer sello se abrió en 1844. El cuarto sello se abrirá pronto, sucederá de manera repentina e inesperada. Cuando esto ocurra, comenzará la gran tribulación y el juicio de los vivos. En resumen, este estudio ha tratado muchos temas. Aunque ha sido un estudio complejo, esperamos que puedas ver cómo se han cumplido las 70 semanas de Daniel 9 y los 2300 años de Daniel 8. El tiempo del Eterno es perfecto. Debido a la gracia generosa que el Eterno hacia Israel, la oferta plan B, las 70 semanas fueron cortadas de los 2300 años. El Eterno estaba dispuesto a abortar todas las visiones dadas a Daniel si Israel cooperaba con él. Desafortunadamente, Israel no cooperó con el Todopoderoso y la Jerusalén reconstruida y el templo fueron totalmente destruidos en el año 70 después de Cristo. Podríamos decir que el plan C está ahora en marcha y en la primavera de 1844 comenzó el proceso de la purificación del templo del cielo. Esto significa que Jesús está actualmente revisando los libros de registro para determinar quién vivirá en su reino venidero. Muy pronto Jesús centrará su atención en jugar a los vivos en una secuencia de eventos conocidos como la Gran Tribulación. Ahí está. Hemos llegado al último estudio, los 4 segmentos, de que el tiempo, Daniel 9, el tiempo de Dios es perfecto. Y ahí se habla acerca de las 70 semanas que fueron cortadas, de los 2300 días proféticos, los 2300 años. Y se cumplieron cuando Cristo vino a la tierra y fue muerto en el Calvario por nuestros pecados. Pero que algunos de ustedes razonen bien y no se deben engatusar como muchos que están hablando acerca de la semana 7, las 70 semanas, se va a cumplir, dice, en el tiempo de la gran tribulación. No es cierto, se cumplieron hace miles de años y ahora estamos viviendo en la apertura de lo que está sucediendo en el tribunal celestial con Cristo, está sucediendo en la actualidad por el mundo globalmente y por su pueblo, pero llegará un momento en que Él va a dejar de interceder y va a entrar en una fase de juicio, el juicio de los vivos. Espero que le haya servido de mucho conocimiento y bendición esto. Pues algunas cosas tal vez va a tener que estudiar otra vez detalladamente para poder enlazar el pensamiento. Que el Señor me lo guarde y me lo bendiga a cada uno de vosotros. Y sigamos adelante, sirviendo al Señor y que la bendición del Señor esté en su hogar y en su familia. Gracias. Bye bye. Les amo en el Señor.